Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Manual Moderno por haber proporcionado de alguna forma la posibilidad de estar aquí el día de hoy como psicólogo y como neuropsicólogo, hablarles un poco sobre el envejecimiento, no solo en la situación de confinamiento, pero también en darles o poder proporcionar algunas estrategias que están relacionadas en cómo cuidar en esta época, ¿no? En este momento. Antes de más, disculparme por una cuestión técnica, entré algunos minutos más tarde. Efectivamente estaba transmitiendo, pero solo para mí. Bueno, entonces iniciamos. Yo me presento. Mi nombre es Charles da Silva Rodríguez. Soy profesor de la Universidad de Guanajuato. Igualmente hago investigación a partir del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Mi formación es en psicología clínica, donde realicé la licenciatura en la Universidad Autónoma de Lisboa. También en la misma universidad mi especialidad en psicología de lenguaje y logopedia. Posteriormente una especialización en evaluación y rehabilitación neuropsicológica por el Instituto CRIAP también en Lisboa, después de 3 años de prácticas en el Hospital de San José, igualmente en Lisboa. Finalmente, un doctorado en ciencias cognitivo-conductuales relacionado con los adultos mayores en la Universidad de Extremadura y un postdoctorado en el ámbito de la mente en la Universidad de Lisboa, un postdoctorado de filosofía y antropología filosófica. Bueno, a lo que vamos. Hoy vamos a hablar un poco sobre el envejecimiento. Varios aspectos, muy pocos aspectos teóricos. Yo creo que es importante más que todo en este momento intercambiar con vosotros algunas de las situaciones que están relacionadas no solo con el confinamiento, pero también con esta preocupación del cuidado y de cómo cuidar. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan. Veo que hay personas de varios lugares. Muchas gracias por acompañarnos. Es siempre un gusto no solo participar en las iniciativas de Manual Moderno, pero también en las iniciativas que podamos llegar al mayor número de personas en el sentido de compartir conocimiento y experiencia. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que salientar un factor que es fundamental en este momento. Nosotros tenemos teóricamente dos grandes tipos de cuidado. Tenemos el cuidado que se realiza por una persona que es un profesional, que se ha formado en el sentido de cuidador, un cuidador que llamamos cuidador formal, cuidador que tiene los beneficios, ¿no?, de un trabajador, es su profesión. Podemos hablar de una diversidad de cuidadores formales, podemos hablar desde los médicos a psicólogos, nutriólogos, rehabilitadores, todas las personas que en el equipo multidisciplinario y en el día a día del adulto mayor, sea en situación ambulatoria como en situación de estar en un espacio confinado, ya sea un hospital o un centro, que puedan estar haciendo el acompañamiento y el cuidado del adulto mayor. Creo que a nivel de confinamiento nos deparamos con un incremento de aquello que llamamos cuidador informal, ¿no? Tenemos personas que son familiares, amigos, en resumen son personas cercanas que están con los adultos mayores y que les tienen que cuidar. Es una forma de cuidador informal donde, aunque no exista formación, existe una necesidad del cuidado, una necesidad muy específica, fundamentalmente cuando hablamos del confinamiento, cuando tenemos que estar en casa, cuando no debemos salir y tenemos nuestros adultos mayores. Sabemos que los centros y los espacios donde usualmente están nuestros adultos mayores en esta fase es muy complicado, entonces se quedan con nosotros en casa. Muy bien, como cuidador informal tenemos que tener una cierta atención, no solo porque no están o porque no fueron formados o preparados para cuidar, pero porque se van a enfrentar con algo que es difícil de gestionar. Se llama la sobrecarga del cuidador. Muchas veces el cuidador tiene que asumir una serie de roles que le dificulta
el cuidado, pero más que todo le dificulta hacer una buena gestión personal de sus actividades. Entonces el cuidado informal se suele medir, existen pruebas muy específicas con las cuales se pueden medir y se puede identificar los problemas fundamentales de un cuidador informal. En este caso lo tendremos que ir midiendo familiarmente entre las personas, entre las comunidades, cómo están estos cuidadores, de aquello que vamos pudiendo percepcionar visualmente, ¿no? De sus efectos, de su forma de comunicar, etcétera. Pero hay que medirlos. De cualquier forma, es esencial que sepamos cómo va este cuidado, porque este cuidado puede posteriormente sugerir una serie de situaciones. Pero bueno, en esta fase de confinamiento, que yo creo que es lo esencial para el día de hoy, tenemos que tener atención a una serie de actividades que podemos realizar con los adultos mayores para que ellos se sientan mejor, ellos adultos mayores, pero también para que el cuidador pueda tener un cuidado más compatible con todas las demás actividades. Sabemos que los cuidadores pues muchas veces tienen una relación familiar, hijos, tienen varias frentes de alguna forma que consolidar con el cuidado del adulto mayor. En esta fase yo creo que es importante que hagamos uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Estamos aquí en este momento transmitiendo en vivo para que las personas puedan escuchar un poco lo que podemos hablar sobre los adultos mayores, de la misma forma que podemos estar a través de las redes sociales hablando con nuestros familiares, con nuestros amigos, compartiendo experiencias, vivencias y todo aquello que queramos o que quieran los adultos mayores compartir. Es una forma muchas veces que el cuidador puede tener, el cuidador informal en este momento, el que está en casa, que puede tener para que el adulto mayor se sienta mejor, menos ansioso, más relajado. Esto es efectivamente algo que ayuda bastante, ¿no? A nivel del cuidado. Otras situaciones que son importantes y como sugerencia a los cuidadores, a las personas que están en este momento confinadas con adultos mayores, es la cuestión de la información. Yo creo que se ha hablado bastante, pero importa reafirmar que la información debe llegar al adulto mayor de una forma lo más realista posible, ¿no? Tenemos lamentablemente el aprovechamiento de la situación por algunos medios, algunas comunidades de las redes sociales que acaban por generar un panorama que es menos realístico de lo que estamos viviendo. Sabemos que estamos viviendo una situación compleja a nivel de COVID-19, es una nueva enfermedad, es algo que no conocemos, que se está desarrollando y que los investigadores están haciendo los posibles y yo creo que los imposibles para poder controlar la situación y pues de alguna forma retirarnos del confinamiento. Pero mucha de la información, por lo general, que se escucha es la información más negativa. De alguna forma, porque los datos se han presentado de manera acumulada, lo que nos permite pensar o nos deja la posibilidad de imaginar que realmente todo esto es una catástrofe, lo que en verdad cuando desglosamos los números acumulados vemos que hay mucha gente felizmente que se está recuperando y recuperando muy bien y muy rápidamente. Esa es la parte positiva, pero es la que muchas veces no aparece. En este sentido, el cuidado esencial con los adultos mayores va direccionado a que no generen pensamientos negativos. Ahora en el confinamiento tenemos mucho tiempo para pensar, tenemos mucho tiempo para indagar sobre una serie de situaciones que escuchamos, que leemos y que después nuestra mente naturalmente va a trabajarla. Entonces es importante que el adulto mayor tenga información, por supuesto, es fundamental, pero que tenga información positiva, información correcta y información que sea saludable. Evitar un poco el sensacionalismo que algunos medios de comunicación intentan transmitir y permitirles que vean realmente el lado positivo y aquello que se ha concretado
como por ejemplo la esperanza tan rápida, yo diría que bastante rápida, de una vacuna. Entonces, este tipo de información es importante estar controlada, y cuando digo controlada no es que el adulto mayor no vea la información, es que la vea a partir de medios de comunicación fiables, ¿no? Medios de comunicación que además de confirmar la noticia, confirman sus fuentes y que nos están dando información que nos ayuda a pensar en qué va a suceder. Por otro lado, es fundamental para el adulto mayor que haga ejercicio, ¿no? Y que mantenga una alimentación lo más saludable posible. En un momento de confinamiento, todo lo que evitamos es salir de nuestras casas. Entonces, para generar una estructura más saludable dentro de la familia, es fundamental que hagamos algún ejercicio y de alguna forma que tengamos la mejor alimentación posible. Ocupación. Es importante ocupar nuestras mentes, no solo para el adulto mayor, también para el cuidador, pero aquí incidimos sobre todo en el adulto mayor y buscamos que tenga actividades que sean placenteras, que sean motivadoras a un pensamiento positivo y que también de alguna manera nos hagan pasar el día fuera de una rutina casi preestablecida, porque pues al final de 2 meses en confinamiento es natural que se vayan generando rutinas. Muchas veces nos preguntan, ¿pero qué hacer? Hay millones de cosas. Yo creo que tiene que ver con nuestra imaginación. ¿Qué podemos hacer? Podemos acomodar fotografías antiguas y al mismo tiempo hablar de las experiencias, de las vivencias y de las emociones que sentimos en un viaje, en un determinado momento que está postado en una fotografía. Acomodar cosas que por falta de tiempo nunca lo hicimos, eso genera también la posibilidad de recuperaciones, de memorias, de cosas que nos han hecho felices a lo largo del tiempo, entre otras pequeñas cosas que son las usuales que podemos hacer, como juegos de mesa, cartas, etc. Lo que sí es importante entender es que estos procesos, estas actividades que hacemos en casa, no es estimulación cognitiva. Es una forma de mantener, por un lado, el adulto mayor fuera de una rutina, ocupado con algunas cosas que le generen pensamientos positivos, y por otro lado, efectivamente evitar que el adulto mayor tenga tiempo para pensar en cosas que tal vez en este momento le generarían más ansiedad. Entonces, es fundamental que se entienda que estas actividades son actividades del hacer, que se pueden hacer en casa y que ayudan efectivamente, pero que no son programas de estimulación cognitiva como tal, ¿no? Pueden ayudarles a nivel de memoria, de atención, funciones ejecutivas, pero no es un programa organizado y preparado para que el adulto mayor pueda sacar la mayor rentabilidad posible. Pienso que también por parte del cuidador es esencial que se generen o que se establezcan algunos parámetros. Uno de ellos es la comunicación. Comunicar con un adulto mayor, estamos hablando de adultos mayores en lo general, ni siquiera estamos hablando de un confinamiento de un adulto mayor, por ejemplo, en envejecimiento patológico, que también lo hablaremos, pero fundamentalmente de envejecimiento normal, cuando estamos con adultos mayores que están bien y que tienen una vida autónoma. Entonces es esencial cuando hablamos con ellos intentar mantener un tono de voz tranquilo, que pueda ser perceptible, conversaciones cortas. No nos podemos olvidar que de alguna forma todos en este momento pasamos por una situación de estrés. Claro que hablamos de estrés adaptativo porque nos estamos adaptando a una nueva situación, a la situación de confinamiento por una enfermedad. Entonces tiene que existir altos niveles de estrés adaptativo que nos permitan, no sé si altos, pero tal vez moderados niveles de estrés adaptativo que nos permitan entrar en este nuevo mecanismo de confinamiento. Entonces, en ese sentido creo que las conversaciones deben ser cortas, objetivas, para que el adulto mayor las pueda entender sin la posibilidad de otras interpretaciones. La escucha activa. Tantas veces se habla de escucha activa y efectivamente lo que pretendemos en este sentido es que las personas puedan escuchar al adulto mayor.
Se nos ha referido muchas veces en algunas situaciones de cursos o de ponencias inclusivamente, cómo hacer esta escucha. O cuando los adultos mayores repiten muchas veces lo mismo, ¿qué hacer? Pues fundamentalmente dejarlos que nos cuenten sus historias, porque al final de cuentas es un trabajo mnésico de memoria que el mismo adulto mayor está estableciendo para con él y que nos va transmitiendo. No es fácil probablemente escuchar lo mismo de forma repetida, pero podemos encontrar formas de escucha activa para dar continuidad a la conversación, fundamentalmente explorando nuevos sentidos de la misma conversación. Es decir, no incidiendo sobre lo mismo, pero orientando a que el adulto mayor nos pueda contar más cosas sobre el hecho y haciendo también con que él pueda ir recordando no solo pormenores, como situaciones que le van a ayudar en la estabilización de uno de los mecanismos cognitivos más importantes, que es la memoria, y que pues, en el adulto mayor evidentemente se va perdiendo. Por otro lado, la empatía. Siempre es muy fácil hablar de empatía y es muy bonito. Yo creo que ha estado de alguna forma de moda hablar de empatía, pero la empatía es algo bastante difícil, ¿no? Rogers, un excelente autor de la psicología humanista, nos decía que ser empático es estar viendo a través de los ojos del otro, es decir, ver la situación como el adulto mayor la ve. Es la forma más fácil que podemos encontrar para entender muchas veces sus perspectivas, que están relacionadas con la experiencia de vida que nosotros en la mayoría de las veces no tenemos. Entonces, ese sentido de empatía es más bien no juzgar e intentar visualizar aquello que nos dicen a través de sus propias experiencias. Hemos hablado un poco también sobre las cuestiones comunitarias que parecen muy interesantes y muy importantes para un momento de confinamiento. Hace poco una de las sugerencias que yo hacía era ¿por qué no dentro de la comunidad crear un grupo de apoyo? Estamos hablando de un grupo a través de WhatsApp, Facebook, aprovechando una vez más las redes sociales o inclusivamente por teléfono. Y que los cuidadores puedan gestionar, ¿no? Sabemos, todos tenemos que salir de alguna forma, no siempre lo que necesitamos se puede obtener en línea, entonces existe la necesidad de salir. Dentro de una comunidad no tienen que salir todos, sería importante, interesante que estuviéramos dentro de nuestras comunidades, atentos a los adultos mayores que tenemos y que cuando alguien salga pueda preguntar al adulto mayor qué necesita. Sabemos que los adultos mayores en este sentido se les complica el tener su medicación, el tener cierto y determinados tipos de productos para una alimentación que generalmente está muy enfocada a sus necesidades. Entonces sería interesante e importante que pudiéramos generar estos grupos y permitir de alguna forma que las personas de la comunidad también fueran rotando, fueran saliendo y cada vez saldría menos gente. Una cuestión interesante que acabo de ver en los comentarios de Berta Solis sobre la tecnología del adulto mayor. Tenemos por experiencia de trabajo con adultos mayores y nuevas tecnologías que a veces se le dificulta un poco entrar en el esquema tecnológico. Pero la realidad es que cuando entran son fenomenales, formidables, porque entienden todo y pasado algún tiempo nos están explicando a nosotros cómo funcionan. Es importante recordar que los adultos mayores de hoy, estamos hablando de personas con promedio de edad entre los 80 y los 90 años, por ejemplo, fueron personas que ya transcurrieron muchas transformaciones sociales. Debo recordarles que, por ejemplo, adultos mayores de hace 80 años leían periódico en papel. Nosotros hoy lo hacemos digital y ellos también de alguna forma se fueron acoplando. Hablar de las fotografías, cuando hacíamos fotografías en una máquina analógica
con un rollo fotográfico que muchas veces no quedaba bien puesto y no salían fotos. Hoy podemos hacer millones de fotos a través del sistema digital y poder escoger, guardarlas, inclusivamente editarlas. Entonces, yo creo que el adulto mayor ha pasado por muchas transformaciones, entre muchas otras. Las más importantes yo diría que fue la televisión y la radio. En la radio los adultos mayores tenían la posibilidad de escuchar sus novelas de radio, pasaron a la televisión a ver sus novelas de radio y hoy las pueden ver a través de las nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que aquí es fundamental que el cuidador tenga la paciencia de iniciar el adulto mayor en el proceso. Claro que exige un mayor número de repeticiones, no es, probablemente no es tan fácil como explicarlo a un niño que ya está dentro del mundo tecnológico, que nace viendo toda la gente con sus terminales tecnológicos, entonces es más fácil. Continuando un poco con la cuestión del confinamiento, solo me pareció muy interesante esta cuestión de los adultos mayores y la tecnología. Es fundamental que cuando el adulto mayor tenga que salir, porque a veces tiene que salir, no podrá estar confinado todo el tiempo, tiene que hacerlo de forma adecuada, ¿no? Debemos nosotros, familiares, cuidadores, seguir las propuestas de la Organización Mundial de Salud y las instituciones gubernamentales, propuestas que nos han fijado para nuestro bien, como por ejemplo el distanciamiento físico, la utilización de tapabocas, entre una serie de otras normativas como lavar las manos, para que puedan salir en seguridad. Entonces, otra vez, me gustaría comentar que es importante que en las comunidades podamos tener este tipo de grupo que puedan apoyarse unos a los otros para gestionar también estas salidas, además de lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Para los adultos mayores existen, insisto en incidir en las nuevas tecnologías porque es lo que tenemos hoy. Si vamos a YouTube podemos encontrar una serie de videos que nos explican ejercicios que son buenos y que son importantes para el desarrollo del adulto mayor en sus casas. Deben ser ejercicios que no sean demasiadamente complejos y que no exijan un gran esfuerzo físico. Tenemos que cuidar entre lo que podemos hacer en casa y que lo hagamos bien, ¿no? Que no nos salga mal, que no vaya el adulto mayor tener algún problema pues, y que tengamos que salir con él a un médico o a un hospital por algún tipo de alteración muscular que pueda advenir de este ejercicio. Entonces, existen una diversidad de ejercicios, ejercicios de calentamiento, ejercicios de relajación que pueden hacer con que el adulto mayor los pueda practicar en sus casas y con la tranquilidad que tenemos estando rodeado de las personas que queremos. Por otro lado, para los cuidadores yo creo que es fundamental tener también algún tipo de práctica. Antes de la plática estuve viendo una serie de videos, por ejemplo, sobre yoga, sobre ejercicios físicos, videos que se encuentran fácilmente en el internet, más que todo en YouTube, salientando lo mismo que referimos en relación a la comunicación. Vamos a buscar personas que realmente sean especialistas, que lo hagan como profesión para no incurrir en el riesgo de hacer algún ejercicio que pues, nos pueda traer un problema en vez de un beneficio. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener una buena gestión de tiempo y una buena gestión de cuidado con el adulto mayor en casa? Se han escuchado también en las noticias, un poco exagerado de mi punto de vista, síntomas, situaciones de estrés. El otro día escuchaba que al final del confinamiento todos tendremos una serie de trastornos. Bueno, más que trastornos, en este momento lo que tenemos o lo que podemos vivenciar, más los adultos mayores por su condición orgánica, lo que podemos vivenciar son síntomas, es sintomatología.
De alguna forma podemos tener algún tipo de sintomatología de estrés, que está muy relacionado con el estrés adaptativo, que es importante y necesario para esta fase, pero que tiene que ser controlado. La ansiedad, que ha aumentado mucho con la cuestión del confinamiento, salimos, no salimos, cuándo vamos a tener una vacuna, cuándo vamos a tener un tratamiento, cuántas personas están en el hospital. Todo esto va generando un ciclo de ansiedad, pero con la consecuencia de presentar algunos síntomas de ansiedad, no un trastorno. Es fundamental que las personas entiendan que un trastorno no aparece del día a la noche. No nos acostamos completamente saludables y nos despertamos con un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Es un proceso. Ese proceso incide sobre algunos síntomas, alguna sintomatología que nos vamos dando cuenta, o que las personas que están a nuestro alrededor se van dando cuenta y nos van avisando, y nosotros tenemos que ir fundamentalmente controlando esa sintomatología. Yo creo que es fundamental tener algunos cuidados en relación a la sobrecarga del cuidador. Esto en situaciones extremas nos puede llevar a aquello que es el burnout, y dentro del burnout se genera la incapacidad del cuidador de poder cuidar, y ahí tendremos, además del adulto mayor, tendremos también el cuidador con necesidades del cuidado. Sabemos que es una realidad, lamentablemente, que muchos cuidadores son inclusivamente personas mayores que las mismas personas cuidadas, y que un cuidador tiene siempre una debilidad en el sentido de poder también enfermarse y más tarde ser una persona que necesite del cuidado. Veía en uno de los comentarios que el yoga puede empezar con ejercicios de respiración. Muchas gracias, estimada Catarina, que nos acompaña desde Portugal. Un gusto. Efectivamente, algunos ejercicios de respiración nos pueden ayudar muchísimo y pueden ayudar al adulto mayor, y no tenemos que entrar en una situación extrema de yoga puro. Realmente es una buena recomendación para los que no practicamos yoga. Muy bien, hablarles un poco que todo lo que hemos estado hablando y algunas cosas más que yo les quería comentar están relacionadas con un libro sobre el cuidador. Desde que trabajo en el ámbito de investigación, he trabajado durante muchos años con el envejecimiento en sí, con los adultos mayores. Después de una serie de años, nos dimos cuenta que existía una otra parte, ¿no? Que es la parte del cuidador, y en ese momento nos metimos a hacer una investigación. Hicimos, además de las evaluaciones psicológicas necesarias, logramos hacer 8.000 entrevistas a adultos mayores y a cuidadores. Más o menos 4.000 cuidadores y 4.000 adultos mayores fueron entrevistados. Hablamos con ellos con los cuidadores sobre el cuidado, y con los adultos mayores sobre qué piensan del cuidado y qué piensan, al final de cuentas, de lo que es envejecer, ver un poco el envejecimiento desde su perspectiva. Entonces decidimos escribir este libro, Ser Cuidador, estrategias del cuidado para los adultos mayores, donde hablamos un poco de lo que hemos estado viendo, qué es el cuidador, cuáles son los problemas que pueden surgir en el cuidado, todas estas situaciones que están relacionadas con el estrés, ansiedad, depresión, burnout, entre otras pequeñas problemáticas que pudieran aparecer como síntomas en el cuidado del adulto mayor. Y en este libro decidimos organizar una serie de estrategias, de las cuales les voy a proponer algunas. Son estrategias psicológicas. Es un libro que se basa fundamentalmente en las cuestiones que están asociadas con el ámbito psicológico, no propiamente del cuidado del adulto mayor. Entonces, ahí proponemos 50 o 60 estrategias para adultos mayores que están en fase de envejecimiento normal, fase de envejecimiento patológico, y fundamentalmente en las cuestiones que están relacionadas a la pérdida, ¿no? Cómo podemos gestionar el duelo, y algunas estrategias que nos pueden ayudar a gestionar el duelo. A los cuidadores
porque al final de cuentas cuando se cuida se genera un vínculo muy importante, muy fuerte y muy afectivo, que al final de cuentas es difícil después de romper. Pero bueno, ya hablaremos un poquito sobre ello. Las estrategias del cuidado, yo les propondría 2 o 3 situaciones que nos parecen siempre fundamentales y que aparecen también en el libro. En primer lugar, la gestión de tiempo, ¿no? Nos gustaría, yo creo que a todos nos encantaría que el día tuviera más que 24 horas, pero efectivamente el día tiene 24 horas. Entonces es fundamental que el cuidador gestione su tiempo, lo organice de forma que más se le facilite. Tenemos cuidadores que lo hacen con una programación semanal, otros diarios, otros mensual. Bueno, como mejor el cuidador se sienta en esa organización, pero es importante que lo organice, asegurando que el cuidador, además de todos los cuidados que pueda prestar, pueda tener su tiempo. Tiempo que es crucial para el sueño, para la alimentación y evidentemente para que pueda mantener sus cuidados, ¿no? Muchas veces vemos los cuidadores que a partir de cierto momento pues tienen menos cuidado consigo mismo porque pues las demandas de ser cuidador son muy grandes. Entonces es importante mantener toda nuestra estructura, congruencia con la realidad. Yo creo que muchas veces al cuidador, entre la cuestión de las 24 horas del día y la congruencia, se olvidan de priorizar actividades. Hay actividades que son prioritarias. La medicación del paciente, las consultas del paciente, situaciones que no podemos dejar de hacer porque son fundamentales para el adulto mayor. Otras que aunque estén en nuestra organización de gestión de tiempo, si no se pueden realizar, se pueden dejar para otro día. Cada vez más las tecnologías nos van permitiendo esa facilidad. Hasta hace poco nuestras facturas de agua, luz, teníamos que pagarlas en los lugares. Hoy ya lo podemos hacer en línea, hoy podemos hacer algunas compras en línea, entonces podemos gestionar esa realidad de las prioridades de una forma bastante diferente, ¿no? Poniendo cada situación adelante de otra, y las que se pueden hacer en otro día, en otra semana, pues evidentemente ir haciéndolas, ¿no? Van saliendo algunas preguntas o van saliendo algunos comentarios, yo los he estado intentando leer, se debe de notar, pero algunos son realmente fundamentales y situaciones como, por ejemplo, Rafael Rafael Araza, con la cuestión de la depresión, que se cae muy fácilmente. Bueno, yo creo que caemos fácilmente en los pensamientos de tristeza, ¿no? Nos entristece una serie de situaciones y hace con que no nos sintamos bien, pero desde una tristeza o un sentido de desesperanza hasta una depresión lleva su tiempo, ¿no? Cuando hablamos de depresión, y creo que tal vez es importante aclarar esto, por eso tomo la nota, una depresión es una alteración orgánica que exige una serie de procedimientos que pasa desde las terapias organizadas de forma psicológica hasta, en algunas situaciones, a terapias farmacológicas. Estamos hablando de cambios bioquímicos importantes que no se pueden realizar en días, que pueden llevar meses o inclusivamente años hasta que se desarrollen. Lo que muchas veces estamos acostumbrados de llamar depresión está muy relacionado con la tristeza, ¿no? Con el desánimo, con lo que hablamos muchas veces los psicólogos de desesperanza, que yo creo que es el límite. Cuando perdemos la esperanza en todas las situaciones que están en nuestro alrededor, entonces sí estamos al límite de empezar a ejercer un cambio bioquímico importante que puede generar una enfermedad de nivel mental como es la depresión. También nos comentaba Clint que las estrategias dependen o cambian si el paciente es introvertido o extrovertido. Efectivamente, claro. Nosotros vamos aplicando la estrategia conforme el temperamento, pues la personalidad en general del adulto mayor. Ahora, existen estrategias que hablamos
para el cuidador, ¿no? En este momento estamos hablando de qué puede hacer el cuidador y que no dependen directamente del adulto mayor. Mi gestión de tiempo, mi gestión de las 24 horas tiene que depender de mí y tiene que depender de la persona que cuida. ¿Qué priorizar? Depende del cuidador. Si un adulto mayor tiene un cuidador, es porque este adulto mayor ya no puede ejecutar sus actividades de la vida diaria. Entonces tiene que tener la supervisión de otro adulto que le permita vivir normal y naturalmente sin tener que asumir una serie de preocupaciones que ya no podrían o ya no tendrían la capacidad. Entonces, estas estrategias van muy direccionadas en ese sentido. Ahora, lo que nos comentaba Clint, sí, si hablamos, por ejemplo, de estrategias que tienen que ver con promover la autonomía del adulto mayor, sí tenemos que pensar en qué adulto mayor tenemos, ¿no? Si es introvertido, si es extrovertido, porque yo puedo motivarle de muchas formas. Creo que inclusivamente incide mucho la motivación en que el cuidador deje de hacer algunas cosas, ¿no? Que el adulto mayor todavía las puede hacer. Vemos quien ha estado en instituciones de adultos mayores, como yo he tenido el placer de trabajar durante 4 años en un centro de día de la Cruz Roja Española, es visible que muchas veces el adulto mayor tiene dificultades en comer y el cuidador va corriendo y le da la comida. Esto es exactamente lo que nos motiva la capacidad de promover la autonomía del adulto mayor. Tenemos que dejarlo hacer. No lo va a hacer bien, pues tenemos que apoyar, ayudar a que lo haga bien, no hacerlo por él. Y algo que también lo veíamos mucho, a veces los cuidadores cuando tienen que salir, dicen o se escucha que nos comentan, es que yo preferí vestirlo porque es más rápido. Si él se viste solo, pues demora mucho más tiempo. Pues yo creo que el secreto no es que el cuidador vista al adulto mayor, el secreto es que lo haga antes, ¿no? Y que dé tiempo a que el adulto mayor pueda ejercer el control de vestir su propia ropa, además de no dejar que se olvide de cómo hacerlo, ¿no? Un botón a adultos mayores que tienen alteraciones psicomotoras les puede costar muchísimo abrocharse un botón, pero lo pueden hacer. Y cuanto más veces lo hagan, a eso llamamos plasticidad, más fácil se le va a hacer. Claro que tenemos que contar con el empeoramiento de la situación motora o psicomotora que estamos teniendo, pero si es una situación estable, tal vez una hemiparesia leve, puede ser que el adulto mayor vaya desarrollando las habilidades para hacerlo solo y sin la necesidad de ayuda. Ahora, efectivamente, aquí tendríamos que ver la personalidad del adulto mayor y cómo éste reacciona a nuestra estimulación a su autonomía. Por otro lado, el cuidador tiene que ayudar, tiene que ser un punto fundamental en el manejo de los pensamientos negativos. El tiempo en exceso puede darnos tiempo también para pensar en cosas de una forma más catastrófica, si queremos, o más triste, depende de nuestro estado de ánimo. Lo que decíamos hace un rato, tal vez más que una depresión, a veces las personas están tristes y cada vez más tristes, y cuanto más triste, pues más pensamientos negativos van teniendo, y se efectiva entonces la realidad. Pero yo creo que es fundamental ayudarles a manejar este tipo de pensamiento, motivándoles de una serie de perspectivas que son buenas, como el recordar, como el contar, como dejarles hablar, como ir dentro de sus historias buscando lo mejor de las historias para que pueda existir alguna motivación. Solo leer, venía un pequeño comentario de Pedro Rojas que nos dice que alguna estrategia para evaluar hasta donde se puede portar un cuidador y cuando es necesario apoyo multidisciplinario. Bueno, respondiendo, tuvimos el cuidado en el libro de comentarlo. Yo se los puedo comentar muy brevemente, pero el libro permite un desarrollo en ese sentido. Hay situaciones
en que efectivamente son de agilidad social, ¿no? Y podemos nosotros, conjuntamente con el adulto mayor, ir ajustando las estrategias. A veces es necesario el apoyo de un psicólogo. Ahí explicamos muy bien qué tipo de psicólogo buscar. Yo creo que cada problemática, situación, fenómeno se desarrolla en orientaciones psicológicas diferentes. En el cuidado hemos seguido mucho lo que es la orientación cognitivo-conductual, porque nos permite más fácilmente agilizar las situaciones cuando hablamos evidentemente de estrategias. Y en una situación que para mí como psicólogo y como persona creo que es idónea para los cuidadores son los grupos de cuidado. Hablamos mucho en ese apartado sobre el tema de los grupos de apoyo, porque son un conjunto de personas que tienen el mismo problema y discuten la misma situación. Sin querer alongarme mucho, les cuento una situación muy rápidamente. He tenido oportunidad de contarla en la presentación inclusivamente del libro. La historia, por ejemplo, de Paquita. Era una adulta mayor que teníamos y que en determinado momento empezó a tener algunas dificultades para comer. Su cuidador era su hijo, era una persona que, bueno, es una persona que trabaja en el ámbito creativo, y en algún día, hablando con su mamá, intentando que ella comiera, empezó de alguna forma a movimentar la comida porque estaba desesperado y quería que su mamá pudiera comer y ella no quería. Entonces acabó por hacer una carita, ¿no? con lo que tenía en el plato, con el arroz y lo demás, hizo como una carita. Paquita comió. Entonces, en un grupo de apoyo, su hijo nos comenta lo que hizo, más que nada para que pudiéramos seguir el proceso y para que ella pudiera comer en el centro de día, pero sirvió de ejemplo. No quiere decir que todos los adultos mayores, cuando se hace caritas con la comida, van a comer. Estamos hablando de una adulta mayor que tenía una enfermedad neurodegenerativa de tipo Alzheimer y que estaba en una fase moderada severa. Es decir, este tipo de estrategia le funcionó muy bien. No quiere decir que siempre suceda. ¿Okay? Las estrategias se van adecuando al tipo al tipo de enfermedad, si existe, y al tipo de persona. En el cuidado de adultos mayores patológico, yo creo que siempre es más complejo. Dejamos más de 25, creo, 30 sugerencias. Les quería hablar de dos fundamentales: la negociación con el adulto mayor que tenga algún tipo de estado demencial o algún tipo de enfermedades. Fundamental llegar a un acuerdo con el adulto mayor, acordar cosas con ellos, todo lo que puedan imaginar, lo que el adulto mayor le guste. Quiere ver televisión hasta más tarde, pues negociamos. Tienes que comer esto porque esto te hace bien, entonces puedes ver televisión hasta más tarde. Pudiera parecer que algunas estrategias están orientadas como si fueran a niños, pero no. Lo que queremos es que el adulto mayor pueda asegurar dos factores fundamentales, que es la alimentación y el ejercicio, principalmente cuando estamos en casa. Entonces no tiene en absoluto ningún problema realizar la negociación. Por otro lado, la aceptación, trabajar la aceptación con el adulto mayor. El adulto mayor, cuando entra en una situación de patología, tiene que entender que se adapta a un mundo nuevo, que algunos procesos autonómicos que tenía ya no los tiene y que fundamentalmente ahora depende de una tercera persona. Entonces es importante que el adulto mayor se adapte y que el cuidador también se adapte. Si el cuidador está en la fase de transición, el adulto mayor deja de ser una persona que vive un envejecimiento normal y pasa a vivir un envejecimiento patológico. Aquí los dos se tienen que adaptar. En la situación del duelo, me hablan de algunas técnicas para apoyo emocional. Marisol Ramos, ya les comento. Déjenme solo terminar el ámbito del duelo para poder ir avanzando con los comentarios. Este es el objetivo, compartir con vosotros. En la situación del duelo, no me quiero extender, nosotros presentamos varias estrategias, entre ellas la confrontación, evitación y la descarga emocional.
Yo creo que lo fundamental en el duelo es entender que lo que tenemos que recordar más bien son las cosas buenas. Yo sé que es muy fácil de decir, bastante más complejo de hacerlo, pero en vez de pensar, por ejemplo, en una situación de confrontación, en vez de pensar en la realidad existente, recordarnos que una vez al año íbamos a determinada fiesta o que una vez a la semana íbamos a comer juntos, es importante adaptar a la realidad. Entonces, no podemos estar anclados a lo que hacíamos, sino cómo estas personas, cuando las recordamos, nos motivan a hacer cosas, ¿no? Pensando en las cosas buenas que nos dejan los adultos mayores, que siempre son muchísimas. Entonces, cómo direccionarlas a poder pasar por una fase de menor dolor y que la pérdida de esta persona más bien pueda surgir como una motivación. En el ámbito que nos proponía Marisol, de la parte emocional, a mí, a los adultos mayores, me encanta trabajar con ellos la descarga emocional. Claro, es fundamental que se haga con un psicólogo o con alguien que esté preparado para situaciones más intensas emocionalmente. También se hacen con los cuidadores, también lo hacemos muchas veces con los cuidadores, que es poder hablar de lo que sienten, cómo sienten y cómo lo viven. Sí existe el peligro en el sentido de tener que hacer una intervención en crisis, si la persona pues emocionalmente tiene un sentimiento de mayor tristeza y hay una crisis de llanto o algo que esté asociado a estos sentimientos, pero es uno de los ámbitos. Cuanto a cuestiones que están relacionadas concretamente con el trabajar las emociones con los adultos mayores, existen muchísimas actividades. Yo sé que es natural que las personas siempre nos comenten y nos digan por qué no las ponen, por qué no las escriben, exactamente por lo que hemos hablado, porque cada adulto mayor es un adulto mayor. Podemos trabajar emociones con muchas cosas. Les recomiendo, o más que recomendarles, les voy a dar un ejemplo. Nosotros en España, en el centro de día donde yo tuve la oportunidad de estar, todos los años en un determinado día, de un determinado mes, no me acuerdo, era de verano, para que pudieran salir más tranquilamente, sin abrigos y sin tanta ropa, íbamos al museo, a un museo que está relacionado con las actividades de la región, ¿no? Entonces, en el museo estaba dividido y tenía, por ejemplo, las imprentas, cómo funcionaban, los barberos, cada una de las profesiones está representada por sus utensilios y por sus cosas, ¿no? Trabajamos el ámbito emocional cuando llegábamos con los adultos mayores, íbamos más o menos con 2 o 3 adultos mayores cada uno de nosotros y trabajábamos el ámbito emocional en las historias, ¿no? En cómo nos contaban las historias, en cómo podíamos gestionar. Para situaciones menos psicológicas que exijan menor conocimiento de la psicología, a mí me gusta mucho lo que llamamos de reminiscencia, poner fotos que tienen que ver con los adultos mayores, efectivamente. Fotos, no sé, de un matrimonio, de unas vacaciones y desarrollar todo lo que es la parte emocional del adulto mayor, que nos pueda contar, nos ayuda bastante. Si es en el ámbito emocional, pensando en situaciones de depresión, ansiedad, estrés, ahí serían ya actividades muy específicas que nos podrían permitir trabajar desde una perspectiva psicológica o mental, qué es lo que tienen que realizar. Quería evitar un poco los términos más específicos, pero hablamos de pensamientos disruptivos que tenemos que trabajarlos para que se puedan convertir en pensamientos normales, naturales y que no generen o que no den la posibilidad de generar un trastorno.
Finalmente, para terminar un poco la cuestión que has comentado del libro, dejamos 2 capítulos que yo creo que son interesantes para el cuidador. Uno es de los diversos focus group, encuentros que hicimos con cuidadores. Marcamos un poco las pautas. Los cuidadores nos fueron contando sus problemas, sus dificultades, situaciones que les habían sido más difíciles, y las fuimos exponiendo en el libro y fuimos hablando entre todos para generar una dinámica alrededor de estos fenómenos. Y por otro lado, con los 4.000 adultos mayores que hablamos, estuvimos pensando en cómo ven ellos la situación del cuidado, la percepción, cómo percepcionan ellos ser adultos mayores, cómo percepcionan la juventud en el ámbito de ser adulto mayor, cómo percepcionan, por ejemplo, las nuevas tecnologías, casi desconectar de los adultos y de los jóvenes de un mundo que para ellos es el único real, para estar en un mundo más virtual. ¿Qué piensan ellos sobre la justicia social? Existen varios puntos. A mí esos puntos me parecieron importantes fundamentalmente para generar la empatía. ¿Cómo puedo ser empático si no conozco la realidad del adulto mayor? Entonces yo creo que estas conversaciones nos permiten enfocarnos en cómo ven los adultos mayores la realidad de un mundo que efectivamente es muy diferente al mundo hace 40 años, hace 50 años, ¿no? Tenemos cambios progresivos, socioeconómicos, socioculturales, muy rápidos, y a veces pues, nos es difícil acompañarlos. Para finalizar un poco lo que traía, les quería comentar que pues, finalmente existen beneficios, ¿no?, en el confinamiento, en el tiempo que podemos pasar con nuestros familiares, con nuestros adultos mayores, con las personas a que queremos y con quienes estamos confinadas. Yo creo que un poco lo que hablábamos de las actividades, existe la posibilidad de realizar proyectos conjuntos, ¿no? Proyectos que no los habíamos realizado porque pues, no teníamos tiempo, porque la velocidad a que vivimos en el día de hoy es muy rápida. Entonces aquí podríamos tener un buen proyecto, ¿no? Un proyecto conjunto, hacer algo que habíamos pensado pero que nunca habíamos realizado, idealizar nuevos proyectos. Yo soy el tipo de persona que siempre le dice a los más jóvenes: escuchen a los adultos mayores. Ellos tienen la experiencia de una vida, no teórica, sino más bien práctica. Conocen la realidad de la vivencia, de las emociones, de cómo han pasado. Entonces son las personas idóneas para ayudarnos a demarcar nuevos proyectos, y así también hacemos con que ellos puedan sentir que aún son importantes para la familia. Y son importantes no solo para la familia, como para la sociedad. Cada vez hemos tenido más ejemplos de personas mayores logrando o realizando cosas maravillosas. Si pensamos en un premio Nobel, siempre pensamos en alguien un poco mayor, dependiendo de las áreas, evidentemente. Siempre hay estructuras. Si pensamos en los presidentes, si pensamos en las personas de tomas de decisiones, siempre son personas que tienen más experiencia de vida, lo que quiere decir que esto puede ser importante. Disfrutar de la familia y de los momentos que tenemos día a día, que muchas veces no podemos tener, con relación a lo mismo, al tipo de sociedad en que vivimos. Creo también pertinente, de un ámbito más psicológico, aprovechar para pensar un poco en lo que sucedió, ¿no? ¿En qué es esto? No lo digo en relación a la enfermedad, pero lo digo en relación a todo lo que está de trasfondo a la enfermedad, ¿no? A las noticias, ¿por qué salen las noticias así? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué no podríamos haber hecho mejor? Creo que es un momento crucial para que las personas puedan de alguna forma repensar sus vidas, ¿no? Como cuidadores, como adultos mayores. Yo creo que los adultos mayores en eso pueden aportar mucho, más que ellos pensar, pero también aportar, aunque muchos adultos mayores en situación de envejecimiento normal pueden
aún tener muchísimos proyectos. Uno de los ejemplos que siempre doy es que cuando hice filosofía, cuando estuve en la licenciatura de filosofía, posterior a la de psicología, estaban muchos adultos mayores. Estaba mucha gente mayor que quería ver, dar y tener un sentido diferente de la vida. Entonces es muy bonito cuando podemos tener estos proyectos de vida, aún cuando tenemos más edad, hablamos de personas con 70 y 80 años, ¿no? Ver aquí un poco los comentarios, me gustaría responder a todos, no sé si tendremos ese tiempo. Gustavo nos pregunta qué afectaciones puede tener también el cuidador del adulto mayor. Puede tener muchísimas. Del ámbito emocional son tremendas, desde ansiedad, estrés, depresión, a aquella que yo creo que es la más compleja, que tiene que ver con el burnout, ¿no? Lo que llamamos a veces de síndrome del cuidador quemado, que es cuando realmente ya no tiene la capacidad de poder seguir cuidando a otro, porque no se puede cuidar a sí mismo. Entonces creo que esa es una de las mayores preocupaciones, además evidentemente de las situaciones de estrés, ansiedad. Más que todo la ansiedad es uno de los trastornos que acaba por incidir más, porque como les decía al principio, son demasiadas frentes, ¿no? La medicación, la ropa, la salida, el médico, la organización de la casa, etcétera, etcétera. Eso genera un estado de ansiedad bastante importante. Comentarles que más situaciones de cambios de casa, nos comentaba María Caldas, que pueden gestionar algún tipo de ansiedad. Sí, nosotros fundamentalmente con los adultos mayores en fase de envejecimiento patológico, esencialmente adultos mayores con enfermedad de Alzheimer, tenemos mucho cuidado, ¿no? Esto sirve para todos los adultos mayores, a ellos es importante mantenerlos en su zona de confort, es donde se sienten bien, es donde se sienten seguros, porque las cosas suceden siempre en los mismos horarios, de la misma forma, de la misma manera. Eso hace con que los errores sean menores y entonces que se sientan más seguros. Entonces, esa zona de confort es fundamental mantenerla. Claro que cambiar de casa puede ser una necesidad y lo tenemos que hacer, o a veces cuando el adulto mayor viene a vivir a casa de sus familiares o cuidadores, existe un cambio y que es muy difícil, además porque hay una cierta intolerancia por parte del adulto mayor a ese cambio, ¿no? Por otro lado, también hablamos muchas veces que el adulto mayor quiere estar en su casa, ¿no? Muchas veces también hemos escuchado a los cuidadores que dicen, no, pero es que en mi casa está mejor, yo voy a llevar a mi padre a mi casa porque en mi casa hay de todo, tenemos de todo, televisión, juegos, todo, en su casa no tiene, pero es su casa, es decir, es su espacio de confort. Entonces evidentemente no quiere salir de su casa, y aunque tenga todo lo mejor en la otra casa, va a pasar por un proceso que es muy difícil, que es el proceso de adaptación, y que puede llevar a innúmeras situaciones, como por ejemplo nos comenta también María Caldas, casi no platica. Claro, es una forma de demostrar su insatisfacción por el cambio, ¿no? A los adultos mayores tenemos que tener siempre mucho cuidado. Rocío Gómez, cuando el cuidador es familiar, le es muy difícil aceptar indicaciones de una persona de menor. ¿Cómo hacerlas entender para que sigan nuestras indicaciones para cuidarlos? Bueno, yo creo sí es difícil el cuidador familiar, es mucho más fácil cuando el cuidador es alguien que no es de la familia, pero muchas veces es familiar y pues así tiene que ser. Hay que explicar. Yo creo que tiene mucho que ver con las estrategias que hablamos hace un rato, tiene que ver con la negociación, tiene que ver con la forma como comunicamos, es esencial. Todo cambia, el paradigma cambia cuando dejamos de tener una comunicación a veces más agresiva, que para nosotros puede que no lo sea, ¿no? Pero para ellos lo sienten o lo percepcionan como más agresiva cuando cambiamos tono de voz, cuando cambiamos el tipo de frases, es más fácil. Muchas veces también hacemos algo que no es propicio para el adulto mayor,
Le preguntamos algo y le damos 3 o 4 respuestas. Eh, la pregunta debe ser enfocada, debe ser el adulto mayor quien responda. Debemos de dejar de tal vez intentar manipular la respuesta. Es más fácil para el adulto mayor responder sin estar condicionado a 3 o 4 respuestas y nos hará más caso. Creo que uno de los factores principales es la negociación, pero también podría ser acercarlos a la realidad, ¿no? Intentar demostrarles la situación real en que viven y cómo les puede aportar, aunque también es verdad que el adulto mayor, estando en una fase de mayor desarrollo, pues muchas veces no le importa tanto nuestras justificaciones. ¿Cuántas veces decíamos a los adultos mayores, cuidado con los dulces, el azúcar es malo para la tensión arterial? Y nos respondían en el centro de día, pues a mí me quedan pocos años, yo prefiero comer el azúcar, ¿no? Pues, el argumento es difícil, entonces tenemos que entrar por la negociación. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo debe dedicarle la persona al apoyo al adulto mayor? Nos pregunta Víctor. Tenorio, pues Víctor, depende mucho de cómo está el adulto mayor, ¿no? Si es un adulto mayor de envejecimiento normal, pues nos preocupamos que tenga una sana sociabilidad. El ser sociable es fundamental para el adulto mayor porque le permite conocer más gente, hablar con gente y integrar mayores conocimientos y estar más ocupado. Si estamos hablando de un adulto mayor con patología en el cual depende enteramente del cuidador y tenemos que estar todo el día, todos los días, tenemos que estar día a día con ellos, ¿no? ¿Cómo ayudar a una persona que sufre depresión? Es más complicado. Si es un trastorno depresivo, tiene que ser efectivamente un profesional de la salud. Si es en una fase inicial, yo diría que un psicólogo. Si es en una fase más desarrollada de la enfermedad, sería importante que fuera un psiquiatra, un profesional dentro del ámbito de las alteraciones mentales. Esto nos comentaba Cantarito Reyes. Otras situaciones, usando sus álbumes de fotos, la música que les gusta oír, pidiéndole que nos cuenten anécdotas, perdón, les ayuda mucho en el ámbito emocional. Sí, efectivamente. Yo creo, y muy brevemente les comento, que la música es de los factores fundamentales para el adulto mayor. La música y el baile, ¿no? Son 2 movimientos. Sin caer en gran pormenor, nosotros cerebralmente tenemos un sistema que se llama sistema de recompensa, que cuando estamos muy felices se llena de neurotransmisores, fundamentalmente dopamina, y cuando estamos tristes pues no hay dopamina. Entonces estos sistemas se activan cuando estamos muy felices, cuando tenemos mucha dopamina, ¿no? Y es interesante cómo el adulto mayor va perdiendo conexiones neuronales, va perdiendo caminos que lo llevan a los recuerdos. Entonces, pero pierde un camino, no quiere decir que pierda todos. Puede llegar a los recuerdos de muchas maneras. Por ejemplo, a través de los sentidos. ¿Cuántas veces decimos o olemos un perfume y decimos, uy, esto me recuerda a determinada situación? Bueno, con el olor, con el gusto, con la audición, podemos reportarnos a esas memorias. Entonces, conforme los adultos mayores van perdiendo algunas conexiones neuronales, la música nos ayuda a ir por otras vías a recuperar las memorias. ¿Por qué? Porque se activó ese sistema de recompensa. Entonces, me acuerdo de una investigación que se realizó hace un par de años en España, no tiene muchos, 2 años tal vez, donde ponían los adultos mayores, les ponían sus headphones, les ponían música, eran adultos mayores ya con alteraciones muy severas. Y me acuerdo de uno de ellos que básicamente ya no se movía, tenía una alteración motora muy grande, y cuando le ponen los headphones se levanta, es decir, deja de estar curvado y sonríe, ¿no? E intenta cantar. ¿Esto por qué? Porque se activa ese sistema dopaminérgico, nos permite llegar más allá de sus memorias. Ahora, existen condiciones, evidentemente, la música tiene que estar relacionada. En este caso era una persona que estaba relacionado con una serie de movimientos en su época, movimientos de libertad, etcétera, y le pusieron la música que ellos cantaban en esos movimientos. Entonces existe una activación emocional
muy fuerte y él recuerda y pues logra hacer más movimientos de lo que es normal o habitual para este paciente. Entonces, sí, la música es fenomenal, bailar con ellos es fenomenal, escuchar sus cosas yo creo que también es de una riqueza muy grande, pero bueno. Eh, Otra situación, aplicar alguna escala para depresión geriátrica y elaborar un plan de intervención. Eso para el profesional de salud, es decir, para el cuidador formal, siempre lo tiene que hacer. Es importante evaluar cuando estamos hablando del paciente, del adulto mayor, y cuando estamos hablando del cuidador también es importante evaluar la sobrecarga del cuidado que pueda tener el adulto mayor. Hablamos en el libro, existen más de 90 escalas, hablamos de las fundamentales, de las que son más utilizadas para que se pueda ver cuáles aplicar. Se tiene que ser empático y conocer sus gustos y conocer personas, evidentemente. Tenemos que conocer el adulto mayor para poder ser empático. Entonces, por eso les comentaba que en el libro intentamos hablar con ellos, hablar con los cuidadores, para poder entender las dos partes y para que se pueda facilitar el proceso de comunicación, que es probablemente de los más importantes. Preguntaban el nombre del libro, pues lo tengo aquí, se los muestro. Es Ser Cuidador, estrategias, eso es al revés, estrategias para el cuidado del adulto mayor. Como les decía, es un libro pequeño, fácil de leer, pero que tiene como única intención ayudar a que el cuidador pueda reconocer no solo algunas problemáticas en el ámbito emocional, etcétera, pero también saber a dónde acudir, cómo acudir, qué buscar, los grupos de apoyo, etcétera. Y estas conversaciones que hablábamos sobre entre los cuidadores y entre los adultos mayores, que nos mostraron un poco qué es esta realidad, ¿no? Por ejemplo, si tomo el libro en el capítulo donde hablan los adultos mayores, nos hablan de apoyo familiar, es una de las partes. Nos hablan de la influencia que tiene la nueva sociedad, los malos tratos y la violencia en el adulto mayor, que es algo que muchas veces no se habla, la sexualidad del adulto mayor, son casi temas tabús que intentamos desarrollar con ellos mismos para que sean ellos a hablarnos. ¿Qué más? Algunas otras situaciones, déjenme ver. La pregunta sobre el libro. El libro se puede adquirir a través de Manual Moderno en línea. Yo creo que en este momento de confinamiento es de las formas más fáciles porque pues, nos lo entregan en casa. Y es más rápido. En relación al libro en físico se pueden encontrar una serie de librerías que están relacionadas con libros específicos. Aquí en Guanajuato yo conozco, por ejemplo, El Sótano, que lo tiene en venta, pero existen otras librerías y pues, felizmente se puede encontrar en varios lugares, no solo en México, fuera de México. ¿Qué más? Algunas cosas sobre el libro. Y bueno, yo creo que fundamentalmente ahora todas las cuestiones estaban relacionadas con el libro. No es evidentemente el objetivo presentar el libro, más bien hablar un poco sobre lo que pudimos compartir en ese trabajo, porque fue un trabajo extenso, llevamos 2 años hablando con muchas personas para poder llegar a algunas estrategias, algunas formas de poder ayudar, explicando casi como si fuera un manual. A veces me gusta referirlo no como un libro, sino como un manual que nos pueda apoyar como cuidadores en qué momentos, en qué situaciones y cómo intervenir. Existen, en el libro están varias estrategias, existen varias situaciones y como me han hablado mucho del libro, yo quería comentarles una última cosa, si no hay más preguntas. Finalmente, en esta fase de confinamiento aparecen muchos cursos para el cuidador, ¿no? Yo creo que es fundamental que las personas que quieran hacer un curso, que hacen muy bien, es importante formarse
pero también es importante informarse, ¿no? Saber quién imparte esos cursos, si esos cursos están avalados, si las personas que son los ponentes o los formadores de esos cursos, si son personas que han trabajado con adultos mayores. Para mí he aprendido muchísimo en el ámbito teórico, llevando más de 10 años investigando el tema de adultos mayores y ahora los últimos de los cuidadores, pero les puedo decir que en 4 años de experiencia es donde vemos efectivamente las dificultades, ¿no? Y las capacidades, este equilibrio que tenemos que encontrar en el adulto mayor entre todo aquello que todavía puede hacer y aquello que ya no puede hacer. Entonces, ese equilibrio se ve mucho en la práctica. Es importante a las personas que quieran hacer cursos de formación, que tengan en atención, que sean formadores que hayan tenido práctica, que hayan estado con adultos mayores, que hayan trabajado con ellos, además de tener un background académico o de formación que puedan ayudar, ¿no? Que puedan ir más lejos. Un comentario, Víctor, se me dificulta como nuevo cuidador varón y mi adulto mayor es mujer. Interesante, es interesante en el mejor de los sentidos, porque una de las situaciones que tenemos en el libro es de una cuidadora que de repente pasa a ser cuidadora de su suegro. Entonces una mujer joven pasa a ser cuidador de un varón. Nos cuenta cómo le fue difícil al principio, pero cómo después le dio mucha pena dejar de cuidar a esa persona. Existen muchas veces algunas situaciones que nos pueden generar dificultad, pero que al final de cuentas tenemos que pensar como profesionales de la salud o como personas cuidadoras que realmente tenemos que ser en algún momento. Entonces, dejar algunos obstáculos que más bien son constructos sociales, ¿no? Me imagino que Víctor nos comente esto porque pues, es más difícil tal vez, o sea, no tan fácil bañar a un adulto mayor del mismo género que bañar a un adulto mayor que no lo sea. Realmente puede parecer a un principio cuando entramos en el proceso, pero después de estar en el proceso entendemos que es absolutamente normal, que más que nada pasa por una situación de cuidado y de apoyo. Entonces nos exige una profesionalidad extrema y acaba por haber una relación muy interesante entre las personas, porque la mayor intimidad genera una también mayor afinidad y mayor capacidad de apertura tanto emocional como en otros ámbitos para que el cuidador pueda manejar mejor las situaciones. Siempre es difícil, pero yo creo que es esencial. Para terminar, y también como forma de un poco de respuesta, si hace unos años cuando entré en la Cruz Roja, una de mis principales preguntas, porque era en un centro de Alzheimer, de adultos mayores con Alzheimer, yo me preguntaba como psicólogo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Si las personas ya están con un deterioro, ya tienen muchas dificultades, entonces, ¿qué hace un psicólogo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo aportar? ¿No? Y pues le puedo decir que al final de 2 años era evidente lo que podía hacer y lo que podía aportar, pero la novedad hizo con que no lo pudiera ver en ese momento. Luego, con el pasar de los años, vamos trabajando con estos adultos mayores, desde la estimulación cognitiva a la rehabilitación, al ámbito motor, y vamos viendo cómo se desarrollan. En el caso del Alzheimer no existe un desarrollo orgánico positivo como tal, pero logramos mantener. Cuando entré, una de las cosas que me comentaban es que existen 3 grandes fases del deterioro cognitivo: el leve, el moderado y el severo, y que el secreto del trabajo del profesional era que ese
deterioro cognitivo leve se transformara en tiempo en algo mayor, ¿no? Vamos a suponer que un deterioro cognitivo leve en un paciente de Alzheimer puede durar 5 años, que un moderado puede durar 5 años y que un severo 3, ¿no? De esos 13 años, hacer que el deterioro cognitivo leve se extienda cada vez más. No va a llevar los 13 años, evidentemente, pero en vez de 5 años tal vez pueda llevar 7 o 8. ¿Y qué es lo que esto, cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el adulto mayor se siente mejor durante más tiempo y que el cuidado está facilitado para esa persona también, para el cuidador, durante más tiempo. Entonces, siempre podemos aportar. Lo que sí es que frente a la novedad es bastante complicado iniciar el proceso, pero una vez iniciado yo creo que es fenomenal, principalmente cuando hablamos del trabajo con adultos mayores, con personas que nos pueden traer un conocimiento, una experiencia de vida, es realmente importante. Bueno, de mi parte va siendo todo. Yo creo que están la mayoría de las preguntas respondidas. No tuve tiempo de leerlas todas. Fui viendo conforme fueron pasando. De mi parte quiero agradecerles mucho la oportunidad de poder compartir. Es este el objetivo último de las personas que investigan y que trabajan con el cuidado, es poder compartir. Espero que nos podamos ver brevemente fuera del confinamiento. A final de cuentas, con este libro del cuidador hemos podido ya realizar el año pasado más de 10 talleres en diferentes estados de México, y con esto pues ayudando a hacerlo de la forma práctica, demostrando en la práctica cómo pueden surgir una serie de situaciones, ¿no? A través de las nuevas tecnologías, realidad virtual, mediciones, discusión, role-playing. Entonces espero que nos podamos ver. Espero que los que tengan la oportunidad de leer el libro, que les guste. Es un gusto poder compartir, ser autor de Manual Moderno, y que estoy disponible para todo lo que pueda ayudar en el ámbito del cuidado y del adulto mayor. Muchas gracias.